Reinaldito Arroyo. Es que lo que pasa es que yo no conozco los nombres de los alumnos nuevos, prácticamente. Así que voy a aprovechar ahora de conocer sus nombres para empezar a hacerle preguntas. Claro, esa es la idea. Mi apellido es Mora, presente profesor. Muy bien, pues. Después viene doña Odetita Ariela García Yáñez. Moniquita Las Mercedes Varas Leiva. Doña Mónica Las Mercedes Guadalupe del Carmen. Antonietita Vargas Arena. Presente, pero me llamo Arena, Armandito II Catalán Molina. Ya, don Edgar, certificado. Don Raulito Jacob Valenzuela Pino. Ah, ¿te llamas Raúl? Ah, ya. Como Jacob. ¿Cómo se llama? Raúl aire más bíblico. Raúl no tanto como Jacob. Como que más de respeto decirle Jacob que Raúl. Ya. Nancycita Vir Becerra Nostroza. Ya. Anita Pilar Amonafil Segovia. Ya. Nicolita Elena Mancilla Barrientos. Ya. Pues, con Nicolás Ruiz. Está. ¿No? Silvita Soledad Monge Barrientos. Muy bien. Cristiancito Andrés Silva Figueroa. Anita Miguel Barría Mancilla. Muy bien. Ramirita Estefanía Montesino González. Valentinita Belén. Belén. Cid Rodríguez. ¿Dónde está? Allá está. Vivianita Consuelo Yasún. ¿Está? Ya, después viene Luchito Las... ¿Quién? ¿Sí? A usted, ya. Muy bien. Mircita Sepúlveda no vino. Ervincito Teufo. ¿Ya? Ivoncita Rivero Vázquez. Ya. Filipito Nostroza. Por allá. Ya. Después viene Robertito Báez. Acá, presente. Sí, ya. Cristiancito Enríquez. Por ahí. Y Matías Bernal. ¿No está? ¿No? Y doña Caterín Rosa. Por ahí. Muy bien. Ya. Les tengo una mala noticia. Así es, para empezar bien la clase, con alto ánimo. El último sábado de abril, la primera prueba. Así que, alegres, felices, joviales, van a tener una transformación abrupta. Díganme, ya empezaron los problemas ya.
Bueno, ahí vamos a tener que ver. ¿Ya? ¿Va a ser acá? Sí, sala. Bueno, me basta decir que no se puede copiar en Motorola. Porque nosotros sabemos dirección de los pastores de ustedes. Don Ricardo, usted le pidió a usted recomendaciones, nombre de pastores. Es por eso. No sé si ustedes sabían, pero es por eso. ¿Ya? Para informarles que están teniendo actitudes poco éticas desde el punto de vista cristiano. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Ya. Hecha la advertencia, vamos a empezar a hablar de esta historia. Lo último que habíamos visto en la clase pasada era un personaje muy importante para la educación chilena, que pocas veces se habla de él, por razones que ustedes ya saben, don Diego Thompson, ¿cierto? Con el famoso sistema lancasteriano. Para ir concluyendo esta parte, fue tanto los servicios educacionales que prestó Diego Thompson a Chile en 1 año y medio, imagínense, poco tiempo, poco pero bueno, como se dice, ¿ya? Que el gobierno de Bernardo O'Higgins le concedió la nacionalidad por gracia. Es decir, él llegó también a tener la nacionalidad chilena. Actualmente, un extranjero, para llegar a que se le conceda la nacionalidad chilena, tiene que estar mínimo 5 años. 5 años, ¿ya? En ese tiempo no había como un margen de años, pero por lo menos tenía que tener unos 3 años mínimo en ese tiempo. Sin embargo, aquí se hizo una excepción, por eso que se le dio la nacionalidad por gracia. Lo de gracia es justamente porque aquí no se va a cumplir lo que decía el reglamento, porque se está viendo una situación excepcional. Un ciudadano extranjero que cumplió tantos buenos servicios a la causa chilena, que evidentemente que por gracia, entonces se da esa nacionalidad, en este caso chilena. Cuando él estuvo en Argentina, también se le dio una nacionalidad argentina, así que al final Diego Thompson era chileno, argentino, escocés, norteamericano. Cuando fue a Perú, también a establecer el sistema lancasteriano, también se le dio la nacionalidad por gracia peruana. Así que prácticamente este hombre tenía como 7 u 8 nacionalidades, ¿ya? Porque él era escocés, nacionalizado norteamericano, ¿ya? Entonces, el hecho es que aquí el Estado de Chile, como muchos estados americanos, en agradecimiento a la labor que él justamente cumplió, fue que se le designó entonces como el chileno por gracia. Ahora, hay un punto muy importante que, con esto ya cierro la parte de Diego Thompson. Él era un hombre profundamente estudioso, igual que ustedes, de latín. Así que siéntanse interpretados, siéntanse reflejados con Diego Thompson. Es decir, aquí yo veo una constelación de Diego Thompson, ¿ya? Y a propósito de eso mismo, él, como muchas veces pasaba, y nos pasa a nosotros, de repente tenemos algún versículo, algún capítulo que nos inspira a nosotros, ¿ya? Para ejercer ciertas acciones dentro de la obra. Vamos a abrir la Biblia porque ahora les voy a predicar. Un versículo que inspiró a Diego Thompson, pero que además inspiró a John Lancaster, que fue quien creó el sistema lancasteriano y que se lo transmitió a Diego Thompson, está en 2 Timoteo, capítulo 3, del 15 hasta el 17. 2 Timoteo,
3 del 15 al 17. Para ayudarlos a algunos, 2 Timoteo está en el Nuevo Testamento, por si acaso. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Hermano, ¿me lo puede leer? ¿3, 15 y 17? Sí, 2 Timoteo 3, del versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. Son 3 versículos que nos dejan pero tremendamente claros dónde está la inspiración de John Lancaster, creador del sistema lancasteriano, que lleva su nombre, y de Diego Thompson. Ellos tienen otros versículos más también que tomaron de la Biblia, pero este es el central. Esto es justamente el versículo clave que hizo que John Lancaster entonces creara un sistema donde ustedes saben se usaba como texto de estudio la Biblia. Y también fue transmitido a Diego Thompson. En el apunte ustedes ahí pueden leer otros antecedentes de este personaje. Y ahí ustedes también se pueden dar cuenta cómo para ellos, especialmente para Diego Thompson, el hecho de establecer un sistema educativo acá en América, basándose en la Biblia, él mismo lo dice, un pretexto, solo un pretexto, solo un medio, solo un instrumento. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Ahí se habla que desde la niñez, claro, es importante que desde los primeros años ya se empiece a incluirse en la Biblia. Y en el caso del sistema castellano así era, porque generalmente siempre se tomaban niños, ya que a la edad de los 5 o 6 años ya tenían ciertos grados cognitivos que les permitía entonces empezar a aprender a leer y también a escribir. ¿Ya? Y también Timoteo nos habla de la sabiduría. ¿Se dan cuenta ustedes que acá no se habla de la inteligencia? ¿Por qué no se habla de la inteligencia en este versículo y en otros versículos más? Siendo que una de las cosas que generalmente más uno quiere. Muchas veces cuando los padres tienen un nuevo hijo, todos dicen, ojalá que mi niño sea tan inteligente como yo. ¿Cierto? Siempre le pedimos inteligencia, ojalá que mi hijo, mi hija sea bien inteligente. Pero una cosa no pedimos, que sean sabios. Ahora dicen que la sabiduría está primordial. ¿Correcto? El principio de la sabiduría es primordial. Claro. ¿Ya? Pero ¿por qué, digamos, el concepto de sabiduría más que inteligencia? Sabiduría y inteligencia poco puede resultar con ese error de alguna manera. Igual puede conducir a más error sin sabiduría. ¿Ya? A ver, en el contexto que está escrito ese texto del proverbio, obviamente habla de los dos, tanto de la sabiduría y de la inteligencia, pero no nos olvidemos que la palabra deriva de una palabra que es sabor. Sabiduría viene de eso, de sabor, de degustar el conocimiento. Correcto. De Sí. degustar el saber más allá y conocer a Dios. En ese Exactamente. contexto está escrito ese texto de proverbio. Muy buena acotación. Sí. Porque generalmente la sabiduría a nosotros nos permite enfrentar la vida, enfrentar los problemas, sean espirituales, económicos, familiares. La sabiduría, en otras palabras, como bien dice el hermano, es el sabor a cómo yo voy a enfrentar mi vida de manera correcta. La inteligencia, ustedes saben, eso se adquiere ¿dónde? En la escuela, en el liceo, en la academia, en la universidad. Hay mucha gente inteligente actualmente en este país, al parecer. Pero hay pocos sabios.
Dios nos pide primero? Tener sabiduría, ser sabios para vivir. No sacamos nada, tener muchos títulos académicos, magíster, bachillerato, doctorado, si no sabemos vivir sabiamente. Y la Biblia justamente nos entrega cada uno de los aspectos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cómo vivir sabiamente. Así que no tenemos que ir a la universidad para ser sabios. El hecho de ser hijos de Dios y de, importante, respetar su palabra, con eso también ya vamos a comenzar a tener esa sabiduría que es lo que justamente Dios quiere para nosotros. La inteligencia cognitiva, eso uno lo puede adquirir en cualquier otro lado. Pero la sabiduría de Dios, ustedes saben que solamente se adquiere a través de andar en sus caminos. Pensé que me iban a decir un amén. Ya. Trataré durante la clase de ganarme algún amén por ahí. Bien. Continuamos. Ustedes se han dado cuenta que en la unidad número 4 hay un cambio en la forma metodológica de presentar la historia que estamos estudiando. Ustedes que son, aparte de ser personas sabias, yo sé que también son personas observadoras. ¿Qué cambios ustedes ven en la metodología que se está entregando en este apunte? A comparación de los primeros capítulos, el capítulo 4 ya tiene un cambio diferente. ¿Sí? ¿Cuál es? Correcto. Esa también es una manera de poder explicar historia, cualquier tipo de historia. Historia universal, historia de América, en forma cronológica. ¿Por qué también es bueno trabajar la parte cronológica? Porque uno se va ordenando mentalmente, año a año, de cada uno de los sucesos que obviamente han ocurrido. Las primeras unidades, desde el punto de vista metodológico, son temáticas. Ahí se trabaja un tema, ¿no? Como por ejemplo Diego Thompson, como por ejemplo Ponce. Eso es un trabajo temático. Pero ahora nosotros nos vamos a remitir a un trabajo cronológico. ¿Ya? Para después nuevamente volver a otro tipo de metodología. 1823 hasta 1845. ¿Cierto? Este es el periodo cronológico que ustedes tienen ahí en sus apuntes. Yo les voy a dar algunas características específicas que marcaron ese tiempo, porque ¿qué sucede? Bernardo Higgins recibió el pago de Chile, ustedes lo saben, ¿sí? Ustedes saben que de ahí viene ese concepto, ¿no? El pago de Chile, ¿lo han escuchado ustedes? ¿Sí? ¿No? Pago de Chile, el pago de Chile, ya, no todos lo han escuchado. ¿O no todos saben qué es? A ver, los que saben, por favor, ayúdenme. ¿Qué es el pago en Chile? Un término que se ha repetido por mucho tiempo acá en este querido país que se llama Chile. No es privativo solamente de lo que le sucedió aquí, por todo Brasil. Ah, claro, estamos investigando en este caso a Comendador Chile, ¿ya? Sí, muchos otros casos, pero en el caso aquí específico, ¿qué pasó con O'Higgins? ¿Ya? Claro, lo que pasa es que el pueblo, viendo también la forma como él gobernó, que lo hizo autoritario, porque la época también lo exigía de esa manera, todos los movimientos que vinieron posteriormente hicieron y le pidieron más bien que él renuncie, ¿ya? Y haciéndolo ver también como que era el logro que tenía el país, que él lo estaba produciendo, y eso origina su partida al Perú. Correcto. Bernardo Higgins tomó muchas medidas durante su gobierno que perjudicaron a la aristocracia y a la iglesia romana. ¿Ya?
Bernardo O'Higgins, por ejemplo, confiscó propiedades de la Iglesia Católica para convertirlas en escuelas. Porque una de las cosas que Bernardo O'Higgins decía, para que Chile republicano fuese un país moderno y progresista, teníamos que educar a la población. Una población que yo ya les dije, que pasaba el 80% de ella siendo analfabeta. ¿Se dan cuenta ustedes? La cantidad de chilenos que había sin leer y escribir. Si ahora nosotros nos sorprendemos, porque en Chile todavía hay un porcentaje de gente que no sabe leer y escribir, obviamente mucho más bajo de lo que estoy diciendo. Nos sorprendemos, ¿no es cierto? Siglo XXI, ¿cómo puede ser? En ese tiempo, casi más del 80% de la población era analfabeta, no sabía leer y escribir. Las escuelas prácticamente eran un monopolio de la Iglesia romana. Lo único que se le enseñaba era catecismo y algo más, y algunos rezos. Pero no había un interés de la Iglesia de educar a la población. Y eso va a ser una gran diferencia que va a marcar cuando llegan los evangélicos protestantes a América. Ellos sí le dan una importancia a la educación. Ya se los comenté en la clase pasada. Templo, escuela. Templo, escuela. O muchas veces, la misma escuela era templo o viceversa. Entonces Bernardo O'Higgins estaba imbuido en un sistema liberal donde la educación era tremendamente importante. Además, tomó una serie de medidas que la aristocracia para ellos era como una afrenta a todo lo que ellos supuestamente habían hecho económicamente para el país. Es decir, le empezó a quitar poder e influencia a la Iglesia Católica Romana y a la aristocracia. Y hacer eso hay que ser harto valiente. Y lo fue. Entonces, llega un momento que tanto la aristocracia como la Iglesia Católica empiezan a complotar en contra de Bernardo O'Higgins. Él siempre tuvo el apoyo del ejército. Y cuando en algún momento lo dejaron entre la espada y la pared, él perfectamente pudo haber tomado el ejército y haber seguido en contra de la aristocracia y también indirectamente en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero él renuncia al poder. Prefiere mejor renunciar y que no haya derramamiento de sangre en su país. Es decir, indistintamente que Bernardo O'Higgins pueda ser algunos dicen que fue autoritario, otros fue un dictador, indistintamente lo que pudo haber sido Bernardo O'Higgins, nadie puede desconocer que el hombre tuvo un gesto de hidalguía, de altruismo, porque aunque tenía el ejército a su favor, las armas a su favor, él prefirió mejor no llegar a una guerra civil. Y renuncia. Al renunciar, él se va al Perú. Y aquí también hay que considerar algo. Muchas veces nosotros siempre tenemos comentarios no siempre muy positivos con nuestros hermanos peruanos, por distintos motivos. Pero aquí también hay que reconocer que el Perú tuvo altura de mira al decirle a Bernardo O'Higgins, ¿usted a dónde se va? No tenía dónde irse a Bernardo O'Higgins, porque a Bernardo O'Higgins lo expulsaron del país. No solamente le estaban diciendo usted renuncia, caballero, sino que además tiene que irse. Exiliado. Usted no se queda acá. Exiliado. Perú le dio la mano, como se dice, y lo llevaron a ese país. Incluso el gobierno peruano de la época también le entregó una hacienda de Montalbán, para que él ahí pudiera justamente, junto con su familia, vivir. Es decir, no solamente el Perú le dijo, venga para acá, y aquí, bueno, aquí, a vérsela como pueda. No, también él tuvo entonces el gobierno peruano de la época esa actitud de ellos, de que se le entregó esa hacienda de Montalbán. Entonces, el tema cuando yo les hablo del pago de Chile,
que se ha dado muchas veces, es porque Bernardo O'Higgins sacrificó su vida en los campos de batalla. Como se dice en buen chileno, se sacó la mugre por su país. Se haya equivocado, bueno, es un ser humano también. Y tampoco él era perfecto. Pero hizo un trabajo donde de una manera demostraba el amor que tenía por el país que lo vio nacer. Y a pesar de todos esos trabajos, de todos esos sacrificios, de todos esos esfuerzos, sus compatriotas en algún momento le dieron la espalda y le dijeron, de aquí te bajan. Entonces, por eso es que de ahí se comenzó a difundir con más fuerza ese concepto, recibió el pago de Chile. Injusto, ¿no es cierto? Ojalá que ninguno de nosotros reciba el pago de Chile. Porque no sé si alguno ya tendrá alguna experiencia por ahí, pero en todo caso es bastante desagradable. Es decir, uno da todo por una causa y después la desconocen. ¿Ya? Incluso con actitudes de odio, especialmente de la aristocracia y de la Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Ya? Entonces tenemos a Bernardo O'Higgins, fuera de Chile, y que era el gran protector de Diego Thompson. Así que Diego Thompson prácticamente iba a ser casi muy difícil que él se hubiese mantenido más tiempo acá en Chile. Muy difícil, porque prácticamente no tenía el respaldo ahora del gobierno de O'Higgins. Entonces, desde el año 1823 en adelante, 1823 hasta 1829 aproximadamente, la historia de Chile me habla a mí del periodo de anarquía o de ensayos constitucionales. ¿Qué pasa aquí en este tiempo? Chile busca ver cómo, después de la ira de Bernardo O'Higgins, podemos empezar realmente a trabajar un estilo de gobierno que permita avanzar al país en muchos aspectos, en lo económico, en lo político y en lo social. Entonces este periodo es el periodo de la anarquía, como se le llama. ¿Ya? Pero que ahora los historiadores un poco han revisado este concepto y también lo llaman con el título que ustedes tienen ahí en su apunte, periodo de los ensayos constitucionales, porque Chile en este corto periodo tuvo de 2 a 3 constituciones. Se promulgaba una, no encajaba muy bien al sistema, se cambiaba por otra. Incluso Chile llegó a tener un tiempo un sistema muy parecido a Estados Unidos, un sistema federal. Ustedes saben que Estados Unidos, ¿no es cierto?, tiene más de 50 estados y cada estado es un gobierno propio. ¿Sí? Entonces acá en Chile, como siempre había una admiración por Estados Unidos, se quiso también establecer lo mismo que Estados Unidos. Así que el hecho de que nosotros seamos siempre como que copiones de lo que pasa o de lo que sucede en el extranjero ya viene desde tiempo ancestral acá en Chile. Entonces, como Estados Unidos le estaba yendo tan bien con su sistema federal, nosotros también quisimos imitar lo mismo, hacer sistemas federales. Rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque los chilenos no tenían la experiencia democrática y republicana que tenían los norteamericanos. Porque para eso, para que resulte un sistema así, había que formar ciudadanos. Y en ese tiempo Chile más bien estaba recién saliendo de ese concepto de súbditos. 3 siglos. Habíamos sido súbditos de España. Entonces, los cambios para llegar a ser ciudadanos demoran mucho más. Porque para eso hay que empezar a trabajar, hay que darle educación, hay que comenzar a hacer una serie de intentos que permitan que ya de un vasallo se convierta en un ciudadano con deberes y derechos como ustedes tienen actualmente. Porque para la República de Chile ustedes son ciudadanos. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Y no vasallos.
ciencias políticas, que mucho me encantaría a mí, veríamos que parece que no somos tan ciudadanos nosotros. Somos como que más vasallos que ciudadanos, por muchas cosas que nos pasan cotidianamente, ¿ya? Entonces, la idea era formar ciudadanos, y Chile todavía no estaba preparado para eso. Entonces, quienes leen más bien la historia de 1823 a 1829, se van a encontrar con una serie de inestabilidades políticas, ¿ya? Constituciones que se aprobaban, después se reprobaban, se revolvía una nueva constitución, entonces al final prácticamente se probó con todos los sistemas políticos habidos y por haber de la época, ¿ya? Hasta que se llegó a una revolución de 1829, lo que es la revolución de Lircay. Y ahí hay dos bandos enfrentados, políticamente hablando. Están los conservadores, llamados pelucones, y están los liberales, llamados pipiolos, ¿cierto? ¿Por qué se le llamaba pelucones? Porque usaban el pelo largo. ¿Por qué pelucones? ¿Y por qué pipiolos? Tal vez cuántas veces el profesor de historia, la profesora de historia nos habló de los pelucones, que los pipiolos. Y alguien que le preguntó, sus queridos profesores de historia, oiga, profe, ¿por qué se llama pelucón y pipiolo? Pipiolos porque eran como pollitos. ¿Ah? La forma despectiva eran como pollitos. Los pipiolos, Sí. correcto. Claro. Y en el caso de los pelucones, lo que pasa es que antiguamente, y esto ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el Parlamento inglés, los conservadores chilenos eran muy admiradores de los conservadores ingleses, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta que antes, no tanto ahora, el parlamentario inglés usaba una peluca blanca con una toga. Entonces, así iban vestidos al Parlamento. Entonces, acá en Chile, como somos tan originales, otra vez, entonces le copiamos a los políticos británicos de la época. Entonces los conservadores, acá también, en un comienzo por supuesto, iban con sus pelucas y su toga. Entonces, de una manera despectiva, los liberales le decían los pelucones, ¿ya? Por lo de la peluca. Ahora, en el caso de los pipiolos, como ya bien se ha dicho, los pipiolos es un concepto como niñito mimado, ¿ah? Como esos chicos medio rebeldes, cabritos que andan revolviendo, disculpen la expresión, de gallinero, para que ustedes me entiendan bien, ¿ya? Chicos jóvenes ahí, medio revolucionarios, rebeldes, pipiolos, niñitos, pollitos, ¿ya? Así le decían los pelucones a los liberales, que en este caso su sobrenombre era pipiolo. Ahora, en el caso de los pelucones, es interesante este concepto, ¿ah? Que se colocaba una peluca y se colocaba una toga. ¿Por qué ustedes creen que lo hacían? Sí, aquí voy más allá todavía, a la causa misma. Correcto, ya sabemos que la peluca, que la toga. Pero ¿por qué se colocaban la peluca y la toga? Silencio sepulcral. Ya, sí, claro, correcto, sí. Por ahí. Tibio. Estamos en confianza. Personalidad chileno. Que dije pollo disfrazado, se ve como pollo disfrazado. Ya, claro, que viene como disfrazado. Ya. A ver.
Sí, claro. A ver, sacando cada una de las respuestas de ustedes, voy a hacer un resumen ahora. ¿Ya? La idea no era mala, porque la idea es que cuando llegaban todos, por ejemplo en el Parlamento inglés, cuando todos llegaban, entonces daban un sentido de igualdad. Todos llegan igual ante la ley. Porque si por ejemplo llegaban con ropa de calle, claro, muchas veces hay algunos que les gusta aparentar ciertas ropas, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente se podría verse diferencias desde el punto de vista económico, ¿ya? Por el tipo de vestimenta, de ropa. Bueno, eso mismo pasa en el colegio, en el liceo. Ustedes cuando estudiaron tenían que ir con el famoso uniforme, ¿cierto? Ya. Y todo igualito, los hombres y las mujeres. Es por eso, para que se vea una igualdad de todos los que estudian. Porque se puede dar que de repente hay alguna niñita que sus papás tienen harta plata, entonces va a llegar con ciertas vestimentas que puede marcar la diferencia con aquellas que no tienen mucha plata. Entonces, para marcar igualdad simbólicamente ante la ley, entonces todos llegan uniformados igual. Toga, pelucas. Y claro, todos se veían igual ante la ley. Claro, después obviamente se notaban las diferencias, pero un poco ese simbolismo del por qué entonces todos obviamente llegaban disfrazados o uniformados. ¿Ya? Entonces acá en Chile, los pelucones eran los conservadores. Los conservadores que estaban vinculados a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y los liberales eran de la línea de lo que había sido José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, ¿ya? Entonces, políticamente, en Chile hasta 1823 había dos tendencias políticas: los conservadores y los liberales. Conservadores, los pelucones; los liberales eran los hipiones. Bien, no se pudieron colocar de acuerdo y se armó una guerra civil. Hay una batalla de Vilcay donde los conservadores le ganan a los hipiones. Y es por eso que desde el año 1831 en adelante se empieza a llamar el periodo de los decenios, es decir, 10 años. Es decir, cada presidente de la República que llegaba a ocupar el máximo poder ejecutivo estaba 10 años en el poder. Por eso que se le llama periodo de los decenios, ¿ya? Desde el año 1831 en adelante. Mientras tanto, como les digo, esta situación llegó porque lamentablemente los pipiolos no tenían mucha experiencia, y si los conservadores eran personas mayores. Es decir, a ver, los conservadores eran los papás y los liberales eran los hijos de ellos, ¿entienden? Eran como los hijos rebeldes, es una cosa así. Entonces, en definitiva, eso llevó a que el Partido Conservador comenzara a dominar la política chilena desde el año 1831 en adelante, y apegaditos a ellos estaban, ¿quiénes? La Iglesia Católica Apostólica y Romana. ¿Qué significó eso? Que desde el año 1831 la aristocracia y la Iglesia Católica Romana recuperan el poder que habían perdido durante la independencia nacional. Paulatinamente ellos habían perdido poder por el gobierno de Carrera, por el gobierno de Chile. Entonces ahora, del año 31 adelante, vuelven a recuperar el poder. ¿Y eso qué significaba para el tema de la libertad religiosa en Chile? ¿Tendría alguna consecuencia eso? Claro que sí, porque todo lo poco y nada que se había avanzado en cuanto a libertades religiosas ya comenzaba nuevamente a perderse, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana era la que entonces comenzaba nuevamente a tener la influencia prácticamente igual cuando la corona española estaba acá en América. ¿Ya? Entonces, lamentablemente,
esta serie de ensayos constitucionales errados, este desorden, esta anarquía, llegó justamente a 1831. Fíjense ustedes que muchas veces nosotros tenemos una distancia, como que los argentinos no nos caen muy bien, ¿ya? No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Ya. Tanto es así que el director del instituto es argentino. Sí, él es argentino, ¿no? Entonces, como están en el primer piso, voy a aprovechar a hacer el siguiente comentario. Voy a abrir la puerta. Ah, de veras que está grabado. Ya, bueno, tendré que dar mis explicaciones. Pero lo que voy yo es lo siguiente. Hasta esa fecha, cuando Bernardo O'Higgins asume el gobierno, es reemplazado por Ramón Freire. Y todos ellos tienen cargos de director supremo. ¿Se han dado cuenta ustedes? No el presidente de la República. Así que si ustedes colocan presidente de la República, Bernardo O'Higgins Riquelme, hasta aquí no van a llegar con el curso. ¿Ya? Director supremo. Ese era el cargo que tenía Bernardo O'Higgins. ¿Se han dado cuenta que no se le dice presidente de Chile? Porque ese título no existía en Chile. Cuando comienza a hablarse de presidente de Chile, propiamente tal, 1826. Hay un cambio en la Constitución, entonces el personaje ese que llega al Poder Ejecutivo ya no se va a llamar director supremo, sino se va a llamar presidente de la República de Chile hasta el día de hoy, desde el año 1826. Estos antecedentes, posiblemente algunos lo saben, y si no lo saben, queda como cultura general. Es muy importante que ustedes no solamente aprendan la historia de los evangélicos en Chile, sino que también aprendan cultura general. ¿Ya? Entonces, en 1826 se termina lo del elector supremo y comienza entonces a aparecer la figura del presidente de la República de Chile. Y quienes durante la semana leyeron el apunte me van a decir, visto al frente, sin mirar el apunte, ¿cómo se llamó el primer presidente que tuvo nuestra querida república que se llama Chile? Manuel Blanco Encalada. Muy bien. Don Manuel Blanco Encalada. Díganme, ¿qué nacionalidad tenía don Manuel Blanco Encalada? Claro, ¿no? ¿Escucharon? Sí. ¿Qué se le va a hacer para hacer la historia? No está nacionalizado. Lo que pasa es que llegó tanto el desorden político que había en ese tiempo que ya nadie quería asumir el Poder Ejecutivo. Ramón Freire renunció no sé cuántas veces, ya estaba aburrido el pobre. ¿Ya? Entonces, imagínense el grado de desorden que llegó a este país. Nadie quería ser la persona que ocupaba el cargo de ejecutivo en Chile. Y así el Supremo, pero desapareció el concepto del Supremo para entrar como presidente. Nadie quería. Es como si, por ejemplo, llegáramos ahora a una crisis política de tal magnitud, ahora, 2019, 2020, y nadie quiere ser presidente de la República. Bueno, cosa que encuentro difícil ahora, pero en todo caso, ¿se dan cuenta? Era tanto el desorden político que había
que llegar a ser director supremo o estar ocupando un cargo ejecutivo era tremendamente complicado. Tremendamente complicado. Entonces, como no había ningún chilenito, entonces se colocaron de acuerdo el Parlamento para elegir a Manuel Blanco Encalada, militar argentino que había hecho importantes aportes militares a la causa nacional. Entonces, le dijeron al argentino Manuel Blanco Encalada que él asumiera la presidencia de la República. Y por supuesto, con la personalidad propia del argentino, obviamente dijo que no, dijo que sí. Entonces, el primer presidente de la República que nosotros hemos tenido en la historia de Chile fue don Manuel Blanco Encalada, nacido en Argentina. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Comentario. Ya que está siendo grabado esto, por favor, un comentario. Dale las gracias a Argentina, obviamente, por el apoyo que ellos han hecho a nuestra patria. Incluso es más, hasta en el fútbol. ¿Se dan cuenta ustedes? Las 2 Copas América que hemos ganado, y los entrenadores son chilenos, argentinos también. ¿Se dan cuenta? Bien, así es la vida, nadie es perfecto. Bien, entonces, llegamos al año de 1831, pero ustedes saben que dentro de esto hay varios aspectos importantes, porque aquí hay una mezcla entre la historia de Chile y también algunos aspectos también de la historia de los evangélicos. Ahora, como un antecedente importante, desde el año 1823 al año 1845, donde llega esta cronología, en resumen, los evangélicos protestantes siguen teniendo presencia en Chile, pero de manera privada. No surge ningún, por ejemplo, Diego Thompson o un Ponce, como anteriormente, que eran figuras importantes que marcaron el liderazgo de los evangélicos en Chile. En este periodo no tenemos una figura rimbombante, pero sí hay capellanes, pastores, misioneros que llegan acá y dentro de sus posibilidades, entonces ellos también predican el Evangelio. Pero, preferentemente, ¿a quiénes les predican el Evangelio? A de su misma nacionalidad. ¿Ya? Porque en ese tiempo estaba prohibido hacer cultos públicos y también predicarles a los chilenos. No se podía. Si un misionero, un pastor, un capellán, lo descubrían predicando a un chileno, era sancionado, incluso hasta con cárcel. Es por eso que los chilenos de esa época que escuchaban la palabra de Dios, generalmente lo escuchaban en una casa, en forma privada, ¿ya? De algún pastor o de algún capellán inglés o norteamericano que llegaba acá a Chile. Entonces, la forma de hacer evangelio protestante estaba muy restringido en ese tiempo. Acá también hay un hecho que es muy importante y que tiene que ver con la sociedad bíblica, británica y extranjera. ¿Sí? ¿Por qué yo hago este alcance? Porque esta va a ser la primera sociedad bíblica a nivel mundial que va a comenzar a difundir la palabra de Dios a través de la Biblia, el Nuevo Testamento o porciones de la Biblia. La sociedad bíblica, británica y extranjera, ¿ya? Fue la primera sociedad que va a cumplir un tremendo trabajo en la difusión de la Biblia en América y posteriormente después en África. Y a partir de esas sociedades bíblicas después van a nacer otras sociedades. Sociedad americana, aparece una sociedad bíblica de Valparaíso, que después la vamos a trabajar y conversar. Entonces, la primera forma de que en ese tiempo llegó la Biblia o tuvo algún conocimiento algunas personas de las Sagradas Escrituras fue gracias a las sociedades
bíblicas. Y las sociedades bíblicas tenían un personaje que era pero muy importante, fundamental en la historia del cristianismo a nivel mundial. Los famosos colportores. ¿Sí? Ahí en la punta aparece. ¿Lo habían escuchado ustedes? Colportor. ¿Sí? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de los colportores? Correcto. El colportor es el vendedor de Biblia. ¿Ya? Es una palabra latina que significa llevar algo en el hombro, porque ellos tenían unas correas y unas bolsas que se la colocaban en el hombro y ahí llevaban sus Biblias. ¿Ya? Entonces, el colportor también hizo un tremendo trabajo bajo, por supuesto, el alero de estas sociedades bíblicas. Acá en Chile también llegaron e hicieron, como les digo, un trabajo tremendamente importante porque ellos fueron la primera línea de fuego de los evangélicos protestantes durante el periodo que nosotros estamos trabajando. Era difícil ser colportor en el tiempo, estar vendiendo o regalando Biblia, sabiendo que en Chile no existía una libertad religiosa como la que tenemos ahora. Entonces, después más adelante, vamos a ver algunos nombres y apellidos de colportores que hicieron un tremendo trabajo en cuanto a la difusión de la Biblia acá en nuestro país. Y dentro de esto mismo, hay una situación que es interesante comentarles. 1830, página número 25.